7 de la mañana, 35 minutos. Le damos la bienvenida a nuestro segundo invitado de esta mañana. Nos acompaña Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía y además miembro del comité organizador del Congreso del PLD que comenzó el día de ayer. Bienvenido. Muy buenos días, Buenos Elianda, días. Loreni, feliz de compartir con ustedes. Este fue mi último programa Como siendo ministro. y es mi primer programa como dirigente del PLD. Ah, qué Bravo bueno. por eso, Juan Ariel. Gracias por el honor. Ya le vamos a tomar más cariño por eso, sobre Así todo es. por eso, por elegirnos. Juan Ariel, empezaron su noveno congreso, José Joaquín Vidó Medina. Así es. Cuéntanos de esto, sobre todo por las declaraciones que hacía de mea culpa el propio expresidente Danilo Medina, que nosotros hablábamos de la grandeza que era en ese momento admitir de que por sus propios errores perdieron el poder y que no fueron la mejor versión de ustedes mismos. Este va a ser un congreso transformador. Primero porque incluye, como bien dices, Loreni, un mea culpa, un análisis de en qué elementos, en qué actitudes nosotros no fuimos la mejor versión de nosotros mismos, sobre todo en los últimos años. Incluye una revisión de cómo debemos relacionarnos nuevamente con nuestras bases, porque hay muchas cosas que se pueden mejorar. Yo siempre digo que hasta yo he hecho mi propia introspección y he reflexionado sobre qué cosas haría distinto en mi paso por el gobierno, y una de ellas es el contacto directo, constante con las bases, porque ciertamente que son ellas las que llevan al poder, las que trabajan en el día a día del activismo político, las que ese día de las elecciones tienen que movilizar a muchísimas personas, tienen que muchas veces poner de sus propios recursos para el transporte, para una merienda que le tengan que dar, y luego que llegamos al poder, pues no le damos ese mismo afecto que ellos esperarían de nosotros. Pues son de las cosas que tenemos que reflexionar, y además la sociedad dominicana ha cambiado mucho. No es la sociedad del 96 ni del 2004, tampoco del 2012. Entonces es una sociedad que tiene mucho más información y que además se ha vuelto más exigente, y qué bien, porque eso ayuda a que nosotros gobernemos mejor. Entonces creo que un sinnúmero de reflexiones que tienen que surgir de este Congreso, conjuntamente con una renovación que tanto está siendo demandada por la sociedad. Yo creo que el noveno Congreso José Joaquín Vidó Medina va a ser transformador, y de ahí va a salir lo mejor del PLD. Juan Ariel, uno de los puntos que reflexionábamos temprano era quizá la necesidad de renovar rostros dentro del Partido de la Liberación Dominicana, dar paso quizás a caras nuevas con competencias efectivas que puedan refrescar esa renovación de la cual está haciendo o está intentando hacer el PLD. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Crees que hay que darle más paso a la juventud? Para muestra el un que es botón. joven. Para El que es muestra un joven. botón. Completamente. Me gusta decir que tenemos que abocarnos a una renovación de liderazgo, una renovación de métodos también, y una renovación de temas de interés. En la primera parte de renovación de liderazgo, ciertamente nosotros somos un partido bendecido porque tenemos en todo el país a tantos dirigentes comunitarios preocupados, a tantos dirigentes comunitarios, jóvenes, mujeres, que han hecho una vida de activismo social y que son parte de nuestro partido, y que es hora de que pasen a la primera y segunda línea de batalla del partido. Y es algo natural. Yo creo que cuando nosotros vemos que está pasando en América Latina y hasta en el mundo, se está viendo que cada vez más asume la conducción del país, la conducción del gobierno, la conducción de las empresas, gente joven. Entonces, eso es algo que tiene que pasar en nuestro partido, pero además una renovación de métodos. Hay muchas cosas que tenemos que hacer distinto. Yo creo que la meritocracia tiene que primar en el PLD mucho más que las relaciones interpersonales que afectan, claro, cada organización. Pues el dirigente que tiene mérito es mucho más importante que mi amigo, porque se ha ganado un espacio en el partido y se ha ganado un espacio en el gobierno también. Y obviamente una renovación de temas, porque insisto que a esta sociedad le preocupan cosas distintas. Está pidiendo más transparencia, más objetividad, más institucionalidad, una mayor preocupación por el medio ambiente. Entonces yo creo que esas deben ser las nuevas banderas que enarbole el PLD que surja de este noveno Congreso. Y tú sabes que justamente dentro de esos comentarios que tocábamos al principio de la mañana, hablando de ese inicio del Congreso, Lianta y yo comentábamos de que no solamente era la renovación de caras, sino quitarte del lado a las personas que dentro del Partido de la Liberación Dominicana, ustedes supieron
que cometieron algún acto ilícito, que tal vez no se trabajaron con la principal transparencia porque están siendo identificados y porque la gente no quiere pensar que sería más de lo mismo. ¿Qué va a pasar? Porque si, por ejemplo, ustedes saben que hay una figura que no se comportó correctamente a la altura de lo que el PLD exige o los ideales de la creación de este partido, pero esa persona quiere seguir apegada a ustedes, ¿qué va a pasar? Bueno, como en todo congreso, debe irse a elecciones, entonces tienen que ser las bases del partido las que decidan el futuro político de cada uno de nosotros. Es posible que una persona así, entonces no salga electa en un proceso democrático como mandan los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana, pero sí tenemos que cuidarnos de no llevarnos del rumor público, porque yo creo que ahora estamos sustituyendo la institucionalidad por el descrédito en las redes y en los medios. Si hay sospecha de que alguna persona ha tenido un mal comportamiento en el manejo de la cosa pública, la institucionalidad manda a que sea el Ministerio Público el que investigue y que el Ministerio Público someta a la justicia. No que a través de discursos y mensajes en las redes se esté haciendo acusaciones amplias, acusaciones generalizadas, porque eso no es institucionalidad. Eso va en contra de nuestra No hay Constitución ningún y caso las dentro de leyes. del Ministerio Público de los pasados, porque se han mencionado muchas denuncias, pero que ustedes sepan, ¿hay algún caso que se esté llevando a investigación por parte del Ministerio Público de la pasada gestión? Habría que preguntarle al Ministerio Público y esperar que ellos tomen sus decisiones porque no es lo mismo la sospecha Que la que acusación y el una acusación presentar, formal donde debe haber un caso y deben haber pruebas. claro. Entonces, pues esperemos que el gobierno pues actúe con la institucionalidad que tanto ha abogado y que lo haga a través del Ministerio Público. Hasta el momento vemos señales confusas de que se prefiere mejor el descrédito en discurso, pero digamos que vamos a dar tiempo a que verdaderamente lleven a la justicia los casos en caso de que haya y que ahí se discuta. Hablando precisamente de discurso y de descrédito, la semana pasada, a finales de semana, el presidente Luis Abinader hablaba que había conseguido un país en quiebra y señalaba directamente al PLD de manejar los temas de corrupción Arcas e vacías. impunidad. Y usted además era el ministro de Economía, Sí, así señor es. Juan Ariel. Claro que sí, y además le vamos a responder mañana. Eso me dijeron. Por eso, Mañana a las 11 le vamos a dar respuesta. ¿no hay tregua de 100 días entonces, ministro? ¿Exministro? La verdad, Exministro. la verdad es que nos la están poniendo difícil, ¿eh? Ajá. Nosotros quisiéramos llevar la tregua de 100 días porque entendemos que el gobierno necesita poder desarrollar su agenda, necesita tomar las riendas del país y que si 100 días era lo tradicional, ahora que estamos en crisis, pues más necesario. Pero la verdad es que lo que vemos de la otra parte es un conjunto de acusaciones, un conjunto de insultos. Se nos dice que cometimos casi todos los ilícitos penales. La verdad es que yo, cuando lo hablo con los abogados, me dicen, mira, eso está fuerte, ahí hay desde patricidio hasta abuso sexual, pero es quizás una nueva forma de gobernar, de sustituir los errores que se han cometido en muy pocos días y intentar cambiar el foco hacia acusaciones al otro partido. Pero mañana le vamos a dar respuesta con datos contundentes que además cualquier ciudadano puede entrar a las páginas de internet del Ministerio de Hacienda, del Banco Central, del Ministerio de Economía y ver las cifras. Pero digan, ¿estaba quebrado el país? Imposible, imposible. Esta era una de las economías de mayor crecimiento a nivel regional. De hecho, en el 2018 fuimos una de las 10 de mayor crecimiento a nivel mundial y pues obviamente el COVID-19 nos ha afectado a todos. Pero de hecho, República Dominicana estaba haciendo un gran esfuerzo por ser una de las economías menos afectadas, a pesar del peso del turismo. Entonces, claro que no se dejó un país quebrado y ellos lo saben porque en pocos días emitieron 3.800 millones de dólares de bonos soberanos. Entonces, ¿cómo pudieron convencer a los inversionistas de invertir en un país quebrado? Imposible. Lo que pasa es que se tiene un discurso político, insisto, para intentar cambiar el foco al cúmulo de errores en tan pocos días y se tiene otro discurso económico mucho más sopesado, mucho más medido, que se puede ver en los documentos que se emitieron para la emisión de deuda, donde se alaba ampliamente el desempeño económico de República Dominicana y el manejo económico del pasado gobierno.
La gente está prestando la atención a estos detalles, Juan Ariel, sobre todo porque el pueblo de hoy no es el pueblo de hace 20 años, es un pueblo más informado, es un pueblo más activo, más contestatario, y ustedes están haciendo esa introspección a la que se refería el presidente Medina ayer y de cara, me imagino, al 2024. Y yo me pregunto, ¿piensan ustedes que con una renovación, tomando en consideración los errores cometidos para evitarlos en el futuro, pudieran retornar al poder en el 2024? Sin lugar a dudas, yo creo que el noveno Congreso es una excelente oportunidad para reconectar con la sociedad y las bases, que va a ser un Congreso donde dialoguemos todos, donde revisemos absolutamente todo lo que ha hecho el partido y lo que puede hacer en el futuro. Va a ser un gran espacio para descubrir esos nuevos liderazgos. Yo les puedo decir que en la comisión organizadora estoy gratamente sorprendido por jóvenes y mujeres que de verdad tienen un manejo político impresionante. Y yo decía, Dios mío, ¿dónde estaban? ¿Por qué no le habíamos dado paso a que vengan a dirigir previamente el gobierno y ahora el partido? Entonces, sin lugar a dudas que con este Congreso y con esta inyección de energía que se puede ver ayer con una matrícula de 85.6% de todos los convocados, a pesar de ser un día lluvioso, ayer con ese mensaje del expresidente Danilo Medina de vamos a revisarnos, hagamos un ejercicio sincero, nosotros tenemos que cambiar muchas cosas y tenemos que ser un partido de futuro. Yo creo que sí, que sin lugar a dudas el PLD va a retornar al gobierno en el 2024, pero que los jóvenes, las mujeres y todas las personas que se inscriban en el partido, que hagan vida partidaria, lo hagan no pensando solamente en volver al gobierno en el 2024, lo hagan porque el PLD sea el espacio para expresar sus inquietudes sociales, para poder manifestar ese interés de contribuir con el país, porque como partido también tenemos que priorizar la vida partidaria y no solamente la vida gobierno. Uno de los puntos y fenómenos que se puso sobre el tapete cuando ganó Luis Abinader fue cuando él gana, las personas que se acercaron al momento, el día de que se anunció pues su triunfo, no estaban alegres porque había llegado Abinader, sino que lo que pedían era tienen que ir presos. Eso es algo que viene arrastrando el Partido de la Liberación Dominicana y que pues ahora en su discurso, lo reitero, Luis Abinader lo pone como punta de lanza, el tema de la corrupción. Entonces, sobre este punto en particular, porque ¿qué ha pasado dentro de los errores del PRM? Las redes sociales que no son el país. Pero que es un termómetro, ¿verdad? Es un termómetro. Decía el señor, se están cometiendo errores con el PRM, pero cuando salía alguien del PLD a criticar lo que estaba pasando en el PRM, dice, pero ya va, un momentico, porque ustedes tenemos lo que tenemos, porque ustedes cometieron sus errores. Este análisis con el tema de la corrupción, puntualmente, que es tan sensible para el pueblo dominicano, ¿cómo lo están abordando dentro del Congreso? ¿Y qué respuesta pueden dar para que este nuevo PLD pueda deslastrarse de esta sensación de falta además de transparencia en los procesos? Primero decir que este es un fenómeno en todo el mundo, sobre todo en América Latina. Nosotros podemos ver como en distintos países hay esta lucha, esta expresión de necesidad de que se combata fuertemente la corrupción y es algo que fue exacerbado con los casos de Odebrecht y por eso vimos marchas en distintos países, Perú, Chile, Colombia. O sea que no es algo exclusivo de República Dominicana y además qué bueno, porque ya era hora de que la población ejerza un contrapeso adicional al gobierno. Nosotros sabemos que está la Cámara de Cuentas, está, digamos, el Poder Legislativo, pero siempre se necesitan muchos contrapesos. Entonces, qué bueno que lo ejerza la ciudadanía, que además ahora puede expresarse libremente a través de las redes. Y justamente son de los temas que debemos abordar en el Congreso. De hecho, hay una mesa temática de ética y disciplina. O sea, tan importante es este tema que un grupo de personas tiene que pensar en eso, en cómo fomentar la ética, cómo fomentar la disciplina tanto en el gobierno como en el partido y someterlo a las bases. Y además, el hecho de que este Congreso sea dedicado a José Joaquín Vidó Medina, un referente moral y de integridad de nuestro país, manda una señal a cada uno de los compañeros y las compañeras de que tenemos que priorizar el tema de la ética, porque si no, la población terminará reclamándonos y cómo lo hacen en las urnas. Y eso es lo que no puede volver a repetirse. Es delicado eso. ¿Y tú sabes por qué? Porque decir algo bonito del PLD, por ejemplo, a mí hace unos días hice un comentario de que, señores, el PLD no todo fue malo, vamos a ver, porque todo lo que salía en la red era negativo.
y me acabaron por eso. Ah, no, que es peleita, porque uno no puede ser objetivo. Entonces, ¿cómo cambiar ese imaginario que mucha gente tiene, sobre todo de insultos, de forma grosera, de que no se pueden sacar las cosas positivas, sino que todo lo que fue el PLD fue negativo? ¿Cómo cambiar eso? De un porcentaje de la población, porque como dice Leandro y lo mencionamos, no es todo el mundo. Aquí hay gente que sabe que hubo un proceso, de que hubo muchos temas positivos que se pueden abordar y que tal vez para ustedes sean todos, pero para la población queda una parte importante de lo que sí fue aprovechable del PLD. En parte eso es fruto del desgaste natural de 16 años. La Sí, verdad es que muchos años en el gobierno trae ese cansancio, pero que yo creo que en pocos días este gobierno se ha encargado de de borrarlo. demostrar que a veces eran mejor los 16 años anteriores por la experiencia y por la capacidad de manejo de la economía, pero respetando los 100 días, yo creo que primeramente con la renovación que se va a dar en los liderazgos en el Partido de la Liberación Dominicana, cuando ya la población empiece a pensar en la abundancia económica que se tenía en el pasado, en el dinamismo que tenía la economía, pues progresivamente el PLD irá retornando en los espacios, y lo decía el presidente Medina, volvernos a convertir en el referente profesional de la clase media de nuestro país, como lo fue el PLD en el pasado. O sea que yo creo que es algo que se va a dar, primero natural y segundo con la renovación que estamos abocados en este Congreso. Ya, como dijimos al principio, parece que no hay tregua de 100 días, porque mañana hay respuesta, ¿no es así? Una respuesta muy técnica, la verdad. Sobre Muy, esa base, quiero retomar el tema de la oposición. Tomando en cuenta estas declaraciones del presidente Luis Abinader, la posición de la oposición, en este caso del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cuál va a ser? que los datos económicos que puede consultar cada ciudadano contradicen ese discurso político que él dio la semana pasada. Y vamos a ir punto por punto. El Sí, presidente Abinader dijo A, pero los datos económicos de sus propias entidades que hoy manejan desde el gobierno dicen B. sí. El Congreso ayer, estuvieron todos los que tenían que estar, faltó gente, dieron excusas, porque vi las redes sociales llenas de la estrellita, parece que en la silla había una estrellita amarilla que se la daban, se la colocaban, yo dije, vean, que esto es parte de la identificación o qué, o un elemento decorativo para llamar la atención. Cuéntanos de esto. Bueno, las estrellas amarillas ayudaban al distanciamiento social Ah, ok. porque en todas las sillas se ponía estrella amarilla que no permitían que se sentaran para que las personas tuvieran que respetar ese distanciamiento social. Hubo una gran parte de la membresía del Congreso, de los delegados, nuestros estatutos dicen cuáles son los delegados ante el Congreso, creo que el porcentaje fue 85.6%. Claro, siempre faltan algunas personas que por un motivo personal no puedan ir, y sabemos que hay algunos que han decidido irse a otros partidos, y de hecho es posible que en la Fuerza del Pueblo pues el expresidente Leonel Fernández quiera repetir el PLD que él tiene del pasado, y que Víctor Díaz Rúa sea el secretario de Finanzas y que Félix Bautista sea el secretario de Organización, como era en el PLD de su mente, y que él vuelva por quinta vez a ser el candidato a la presidencia en el 2024. Ese es el PLD que él tiene en su mente y que quisiera quizás repetir en la Fuerza del Pueblo, mientras que nosotros estamos apostando al PLD del futuro. Estamos apostando al PLD donde, insisto, todos esos jóvenes y mujeres que son líderes en sus comunidades puedan ser los que den la cara y los que estén en la primera línea del partido. Entonces, los que faltaron, quizás algunos por problemas personales o familiares, no hayan podido participar, y los que hayan decidido otra opción, pues tenemos que respetarlo y que cada quien construya el partido que entienda mejor beneficia a la República Dominicana. Si el Usted tuvo... partido de Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa, y de repetir por una quinta vez a un expresidente, o si un partido donde sea lo mejor del pasado con la energía y la juventud del presente lo que gobierne y lo que dirige ¿Eso el partido. significa que si van para el 2024 van sin Danilo Medina en la cabeza? Porque si van a renovar, Danilo Medina también ha sido Danilo reelegido. Medina está impedido Por constitucionalmente eso, a pero se ser el estaba hablando, presidente claro. a ser el candidato a la Y así presidencia, y va. además ha dicho algo muy interesante. Ha dicho que quienes ocupen la presidencia y la secretaría general no deben aspirar a ser los candidatos electivos
en las próximas elecciones. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué lo dice? Porque, claro, porque si no se termina convirtiendo el partido en una maquinaria alrededor de una persona, que fue uno de los fallos que obtuvimos y que, insisto, quizás otra opción de poder quieras repetir. Entonces, no, yo creo que el expresidente Danilo Medina está abocado en el fortalecimiento del partido y que tenemos que saber que el partido por sí mismo nunca puede abocarse a girar en torno a una única figura, porque le termina haciendo daño a las bases. Disculpa, rápidamente, para darle paso a Loreni, desde el punto de vista económico, usted fue ministro de Economía, ¿cómo ve el desarrollo del país y cómo vislumbra el 2021? Preocupante, preocupante. Yo creo que el presupuesto contiene un sinnúmero de errores. Gracias a Dios ya se corrigieron algunos. Quitar todo este tema de impuestos pues fue una sabia decisión. Es contrario a toda lógica económica en un momento de crisis cargar más a las familias con impuestos. Pero me parece que el ajuste fiscal que están planteando en el presupuesto es preocupante porque puede llevar la economía a una mayor desaceleración, a que tengamos un amplio desempleo el próximo año, una quiebra generalizada de empresas. Me acuerda mucho cuando en el debate en Estados Unidos, en la crisis del 2009, le decían no retiren tan pronto el estímulo económico. Uno de mis economistas favoritos, Paul Krugman, decía es muy pronto para retirar el estímulo económico. Tengamos cuidado porque eso puede llevar a una caída en la economía. Entonces esos son de los elementos que me preocupan porque manejar la política económica es tanto un arte como una ciencia, pero no puede realizarse en base a popularidad en Twitter y en base a estrategia de comunicación, no. La política económica sigue algunos planteamientos, algunas teorías, unos esquemas científicos que han sido estudiados y no puede estar en el dimidirete de Twitter. A veces hay que tomar decisiones duras, a veces hay que tomar decisiones valientes, pero que es por el beneficio de nuestra economía y no simplemente qué es lo que la gente quiere escuchar y qué es lo que está haciendo tendencia en Twitter. Claro, cierro con una pregunta, Juan Ariel, y viendo los planteamientos que hace de todos los temas que te hemos preguntado, la oposición de ustedes no es el PRM. Según lo que yo escucho que tú hablas, es la Fuerza del Pueblo. Corrígeme si estoy equivocada. No, yo creo que nuestra oposición principalmente es en el gobierno, porque como líderes de la oposición que somos hoy en día, tenemos que garantizar en el libre funcionamiento de la democracia que el debate de ideas y de propuestas lleve a una mejor República Dominicana. En el caso de la Fuerza del Pueblo, pues es un partido con un pobre desempeño electoral, no llegaron al 5%, y que puede querer que algunos de nuestros miembros pasen a sus filas y todos los días sacan 2 casos como para mediáticamente pensar que son muchos, pero yo digo, mire, si toman 500 personas, primero no es el 0.1% del PLD y a fuerza de anunciar 2 diariamente se ve como un cúmulo y no es así, es una estrategia mediática, pero no, es un partido minoritario, porque así lo establecen el porcentaje de los votos que sacaron. ¿No quedaron dentro de los 3 mayoritarios según lo que ellos mismos plantean? Es que no pueden. Cuando nosotros vemos la sumatoria de votos en los 3 niveles y lo dividimos entre el total de votos en los 3 niveles, ¿No había salido llega una al resolución de la 5%. Junta que decía que salía el 5%? No es que no podemos adaptar las reglas a lo que le conviene a un partido. Entonces, yo creo que eso sería sumamente peligroso. Una dinámica aquí. Y son de las cosas que tenemos que corregir, porque la verdad no es justo. Las reglas son las reglas y nos atañen a todos. Entonces diría que ellos querrán siempre conquistar a alguna de nuestra membresía, no tendrán éxito y pues lo que estén allá le diremos, esta es su casa. Cuando quieran volver a su casa, a la casa que los vio nacer, a la casa que los vio desarrollarse y que sus compañeros lo esperan con los brazos abiertos, siempre estaremos abiertos a que regresen nuestros compañeros. Gracias, Juan Ariel. Gracias por acompañarnos y además darnos un panorama interesante, tener a una posición del Partido de la Liberación Dominicana, además cuando está precisamente en medio de un congreso y en medio de las declaraciones presidenciales. Agradecido, Juan Ariel, por acompañarnos, exministro de Economía, y a ustedes por estar con nosotros durante estas 2 horas aquí en Despierta RD. Loreni Solano, Julio Vargas y esta servidora. Los esperamos mañana a las 6 en punto, si Dios lo permite.